Buenas, somos de la organización de Progresemos Juntos, alumnos voluntariados del área de proyectos, y vamos a hablar sobre el tema de cómo informar a la población a realizar viviendas formales ante la vulnerabilidad de sismos en el Perú. En el caso yo, que les estoy hablando, Susana Guaranga, y y mi el, compañera. y el integrante de Julio Hilario. Introducción. Uno de los más graves problemas que afectan en sí a nuestro país es el alto índice de lo que es la construcción informal. Y esto no solamente genera un crecimiento desordenado entre nosotros los ciudadanos, sino que también esto podría resultar algo peligroso para las familias que edifican, en este caso, terrenos que están vulnerables y con materiales que son inadecuados o de costos muy baratos. Según Capeco, en 2018, el Perú, en ese año, el 80% de las viviendas eran construcciones informales, y de ese porcentaje la mitad son altamente vulnerables a un terremoto de alta intensidad en las zonas periféricas, en las ciudades. Esa cifra ha llegado a alcanzar hasta el 90%. Las viviendas informales, los tipos. 1. Esto en sí se desarrolla por la autogestión. Como un ejemplo, una persona que quiere hacer una construcción y contrata a alguien, no necesariamente tiene que ser un maestro de obra. 2. Se desarrolla por autoconstrucción. El ejemplo, es el mismo propietario que construye de a pocos en su vivienda, y bueno, pues si esto podría causar que no sepa mucho sobre el conocimiento. La problemática de la construcción informal. Una vivienda informal que no en sí consultó o que no contó con una asistencia de algún profesional va a carecer de calidad en espacios diseñados, encontrando así problemas en espacios que no tengan medida y condiciones pues que se encuentren habitadas, ambientes y dormitorios que no tengan el uso adecuado de ventilación e iluminación, que también no cumpla los parámetros de estacionamiento, que no cuenten con los espacios requeridos para que circule adecuadamente. Desde ya ambos tipos son un problema, ya que desde el momento que surge un evento sísmico, la vivienda se está enfrentando a un colapso, y al ocurrir esto, la familia pues no tendrá tiempo para que puedan evacuar, para que puedan salir de sus viviendas. Y esto podría colapsar. En sí, en la capital, más de 200.000 viviendas podrían colapsar ante un sismo de gran magnitud debido a la informalidad de sus construcciones. Siguiendo con la explicación, viviendas autoconstruidas. Las viviendas autoconstruidas o también llamadas como informales se caracterizan porque debido a la carencia de recursos económicos de los propietarios, no cuentan con planos, no tienen una asistencia técnica de un ingeniero civil, o la construcción se hace por partes y generalmente con los mismos propietarios o sus familiares y con albañiles que tienen limitados conocimientos, sobre todo en la consistencia de preventiva que se debe tener en la construcción para responder adecuadamente en situaciones ante sismo. Como primer paso, lo primero a realizar es una inspección minuciosa de nuestras casas para determinar en qué puntos se requieren refuerzos estructurales para hacerlas más seguras. Las grietas y fisuras profundas en vigas y en columnas son signos de que hay problemas. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver en la imagen acción de los sismos sobre las viviendas. En este punto, a pesar que vivimos en un país con zonas de actividad sísmica bien marcadas, mucha gente sigue levantando sus casas en lugares de riesgos y empleando materiales de construcción de mala calidad, poniendo en riesgo la integridad de los que viven en ella. Cuando se produce un sismo, sus ondas se transmiten a la estructura de la casa a partir de su cimentación.
para lo cual la masa en reposo de la edificación se resiste al movimiento de la base y crea fuerzas que actúan principalmente sobre muros y columnas que se han construido, como podemos ver en la imagen, esas rajaduras y esas grietas en la vivienda, ¿no? Siguiente. En la primera imagen podemos ver antes del sismo. En la imagen podemos ver antes del sismo cómo la vivienda solo soporta su propio peso. En donde dice inicio del sismo en la imagen podemos ver cómo al moverse el suelo ocasiona que el cimiento al estar empotrado también se mueva con el suelo, lo cual ocasiona que la parte superior de la vivienda se mueva más lentamente, produciendo esfuerzos y deformaciones en los muros y columnas. Y en la imagen donde podemos ver durante el sismo, podemos ver que durante estos movimientos sísmicos el suelo se mueve en sentido contrario, al igual que el cimiento. Esto provocaría que la parte superior de la vivienda cambie de sentido de su movimiento, produciendo mayores esfuerzos y deformaciones. Luego de varias repeticiones de estos movimientos, las paredes empiezan a mostrar fisuras, como podemos ver en la imagen, ¿no? Siguiente. Como siguiente punto tenemos cuáles son los beneficios de adquirir una vivienda formal. En este punto, según las cifras de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, el 80% de las viviendas en el Perú son construcciones informales. Esto podría traer complicaciones futuras como hogares más propensas a sufrir graves daños ante desastres naturales, ¿no? Y para eso, ¿cuáles serán las ventajas de tener una vivienda formal? Como primer punto podemos ver construcción de calidad. En este punto, una vivienda formal cuenta con el respaldo de una construcción de calidad. De esta forma implicaría una inversión segura y rentable a largo plazo, pues su valor tiende a incrementarse con los años. Como segundo punto, podemos ver el impacto positivo en la formalidad del país. Al adquirir una vivienda formal, se puede hacer frente al tráfico de terrenos. Asimismo, la formalidad genera en promedio más de 13.600 viviendas nuevas al año, lo que impacta de modo positivo en la economía del país. Como tercer punto podemos ver facilidad de servicios básicos y documentación legal. En este punto, con una vivienda formal se accede a la seguridad jurídica, documentación administrativa saneada, agua, desagüe, luz, entre otros. Además, los proyectos de vivienda cuentan con áreas comunes como una mejor calidad de vida. Y como último punto podemos ver los beneficios financieros. Los inmobiliarios junto con los bancos y el Estado ofrecen beneficios financieros y facilidades en la formalidad de vivienda, ¿no? Siguiente. En este punto podemos ver recomendaciones para construir una vivienda segura en un caso de sismo. En este punto, uno de los principales problemas de Perú en este caso es el escenario de un posible sismo de gran magnitud o terremoto, que es un alto índice de edificaciones que carece de las medidas obligatorias y muchas fueron realizadas mediante la autoconstrucción. Para este punto debemos tener claro que la estructura de una construcción es fundamental en una edificación, porque si está bien resuelta va a permitir que resista un movimiento telúrico. Y como primera recomendación tenemos realizar un estudio de suelo. En este punto, una vivienda construida sobre un suelo blando es más vulnerable ante un movimiento sísmico que una vivienda ubicada sobre un suelo firme. Por ello, por ello debemos informarnos antes de construir sobre el tipo de suelo o qué se realizará por el estudio del mismo, ¿no? Del mismo suelo. Como segundo punto, tenemos tener planos elaborados por arquitectos e ingenieros. En este punto, para una construcción segura, siempre debemos intervenir un especialista profesional, como el plano de arquitectura, que ahí en ese punto es diseño y distribución de ambientes, el plano de estructura, que detalla los elementos estructurales y materiales a utilizar, el plano de instalaciones eléctricas, que detalla todas las ubicaciones eléctricas y características de los materiales, y también plano de instalaciones sanitarias, ¿no? Y como último punto tenemos que utilizar materiales de calidad y respetar procesos constructivos. Contratar buenos profesionales es recomendable para contar con un personal capacitado que te asesore y supervise la construcción de tu vivienda. El ingeniero es el responsable de la obra, el maestro de la obra que dirige, guiándose de los planos y aplicando las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Utilizar materiales de calidad. De no hacerlo, las viviendas son más vulnerables a sufrir ante sismos u otros fenómenos naturales. Los materiales más importantes son el fierro, el cemento, la arena gruesa, piedra chancada, agua y ladrillo, ¿no? Y como último paso, respetar el proceso constructivo de las edificaciones.
En la imagen podemos ver las edificaciones formales, que son los pasos a seguir, ¿no? Como primer punto ya hemos mencionado licencias y permisos respectivos. Como segundo punto es el diseño de la vivienda elaborados por arquitectos e ingenieros. Y el tercer punto es construcción de mano de obra calificada. Y el cuarto es supervisión por parte de las autoridades municipales. Conclusiones. Como podemos haber visto en las diapositivas anteriores, tenemos como una conclusión que la autoconstrucción en sí tiene un fuerte impacto en lo que son los precios idónicos, ¿no? Por así decirlo, como buscar lo más barato, sobre todo en Lima metropolitana, ya que en sí las zonas que se encuentran en una relación indirecta entre el precio del metro cuadrado con la cantidad de viviendas autoconstruidas. Y esto pues se debe a que el valor estético del distrito también impacta significativamente, ¿no? En el caso de San Juan Lurigancho, San Juan de Miraflores, tenemos también lo que es Comas, Los Olivos, no como en el caso pues que en sí las normas se están mucho más eh, como, o sea, en sí las normas se encuentran como al derecho que tienes que cumplirlas, como en el distrito de San Isidro, como en el distrito de Miraflores, ¿no? En el caso de Surco. También lo que es en relación también de precio, porque ahí obviamente el metro cuadrado te va a costar un poco más que un metro cuadrado que te cuesta pues allá en Los Olivos, ¿no? O en Comas. Y bueno, pues por lo que es la autoconstrucción no solo genera desordenamiento urbano y ni también en lo que son condiciones pues muy pobres, ¿no? En lo que es la vivienda, sino que también influye en el mercado inmobiliario y en cuanto a la diferencia de precios de las viviendas de cada distrito, como les comento. Muchas gracias.